David Miller se sentó en la larga mesa de caoba, con su pluma de firma brillando bajo la suave luz dorada de la lámpara del salón de juntas. El horizonte de la ciudad relucía detrás de él a través del ventanal de piso a techo, Chicago, viva e inquieta, un reflejo de todo lo que había construido. Su corazón latía al compás del tic-tac del reloj en la pared lejana. Años de trabajo duro, noches sin dormir y sacrificios lo habían llevado a este momento. La fusión con Sterling Corporation no era solo un acuerdo comercial, era su legado. Miles de millones de dólares, prestigio y poder condensados en una sola firma al final de la última página. David ajustó sus gemelos, la mandíbula tensa por la anticipación. Ya podía imaginar los titulares. Miller Technologies se une a Sterling, comienza una nueva era. Alrededor de la mesa, sus ejecutivos de confianza esperaban. Leandro Vega, su amigo de la infancia y socio, mostrando su sonrisa confiada de siempre, y Javier Torres, el representante de Sterling, mirando el reloj con impaciencia. El aire estaba cargado de éxito, pero también de algo más, algo que David no lograba identificar. Tal vez era cansancio, tal vez nervios, o tal vez era esa leve inquietud que lo perseguía desde que el acuerdo empezó a moverse con demasiada facilidad. Aún así, la ignoró. Esta era la meta final. Señor Miller, dijo Javier con tono pulido, rompiendo el silencio. Solo necesitamos su firma, y será oficial. David sonrió débilmente y tomó la pluma. Solo un trazo, pensó. Y todo cambiará. Pero el destino tenía otros planes. La puerta del salón se abrió con un leve crujido. El sonido fue pequeño, pero en ese silencio tenso pareció un trueno. Todos voltearon. Allí estaba Anna, la joven empleada de limpieza que trabajaba en los turnos nocturnos, llevaba su uniforme descolorido, el cabello oscuro recogido con cuidado y las manos nerviosas sosteniendo una pequeña bolsa de basura. Lo siento mucho, dijo suavemente. Solo vaciaré los botes rápido. Su voz era educada, apenas un susurro, pero con un leve temblor que David no notó de inmediato. Leandro hizo un gesto despectivo. Rápido, dijo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Anna asintió y comenzó su rutina. El suave ruido del cubo resonó mientras se acercaba a la silla de David. Él no le prestó mucha atención, no al principio. Su mente estaba centrada en el acuerdo, las cámaras, el champán esperándolo en el vestíbulo. Pero cuando Anna se inclinó para reemplazar la bolsa junto a él, dudó. Su mano tembló ligeramente. Luego, con el rostro vuelto, susurró tan bajo que solo él pudo oírla. No firm. Exhalo. Ape Nas audible. Es una trampa. David se congeló. Su mano se detuvo en el aire, la pluma suspendida sobre el papel. Las palabras lo golpearon como una descarga eléctrica. ¿Una trampa? Sus ojos la buscaron, la confusión cruzando su rostro. Ella no lo miró otra vez. Solo se enderezó, ajustó la bolsa y empujó su carrito hacia la puerta, como si nada hubiera pasado. El tiempo pareció ralentizarse. El sonido del aire acondicionado, el murmullo distante de la ciudad, todo se desvaneció. David. La voz de Leandro lo sacó de su trance. ¿Todo bien? David miró el documento, luego la figura de Anna alejándose. Necesito un minuto, dijo con la garganta seca. ¿Un minuto? Javier frunció el ceño. Señor Miller, este contrato, 5 minutos, interrumpió David con voz firme. Solo necesito 5 minutos. Leandro intercambió una mirada con Javier, un destello de irritación pasando entre ellos. David, ¿qué sucede? Dije 5 minutos. David se levantó bruscamente, la silla chirriando contra el suelo. Sin esperar respuesta, caminó hacia la puerta y salió al pasillo. Anna estaba allí, empujando su carrito, con paso rápido pero sereno. Tú, llamó David con tono agudo. Ella se detuvo al instante, sorprendida. Él la alcanzó, con el rostro inescrutable. Conmigo. Ahora. Anna dudó, pero algo en su tono le indicó que no discutiera. Caminaron en silencio tenso hasta llegar a una pequeña sala de descanso al final del pasillo. David cerró la puerta con un clic suave. Explícate, exigió con voz baja pero autoritaria. Y hazlo bien. Anna se giró para enfrentarlo, las manos aún temblorosas. Señor Miller, sé cómo suena, comenzó, mirándolo a los ojos. Pero por favor, escúcheme. Oí cosas, conversaciones en las oficinas ejecutivas. Esta fusión no es lo que usted cree. David cruzó los brazos, el ceño fruncido. ¿Quiénes son ellos? Sterling. Y su socio, Leandro. Su voz se quebró al decir el nombre. Lo están engañando.
Si firma ese contrato, ya no será dueño de su empresa. Están transfiriendo deudas ocultas y reescribiendo cláusulas a sus espaldas. David la observó en silencio, sin palabras. Su mente se negaba a procesarlo. ¿Leandro? ¿El hombre en quien más confiaba? Quiso reír, desecharlo todo como una locura. Pero algo en los ojos de Anna lo detuvo. Ella no mentía. Parecía aterrada, pero no por sí misma. ¿Tiene pruebas?, preguntó en voz baja. Las tengo, susurró ella. Pero no aquí. Puedo mostrárselas esta noche. A las 7. Aquí mismo. David dudó, luego asintió lentamente. Bien. Pero si miente, no miento, dijo Anna con voz temblorosa pero firme. Por favor, señor Miller. No firme ese contrato. Al salir de la sala, David quedó inmóvil, mirando su reflejo en la pared de cristal. Por primera vez en su carrera, no estaba seguro de en quién podía confiar. Afuera, el dorado horizonte de Chicago brillaba como una promesa. Pero en ese reflejo, David vio algo más oscuro, la sombra de una traición que estaba a punto de revelarse. Cuando David volvió a entrar en la sala de juntas, todas las miradas se dirigieron hacia él. El aire se sentía más pesado ahora, como si las paredes mismas escucharan. Leandro se recostó en su silla, fingiendo calma, pero su mirada se deslizaba hacia David con una curiosidad afilada. Javier, sentado con paciencia fingida, mostraba una leve sonrisa en la comisura de los labios, la expresión de un hombre que ya se creía vencedor. ¿Todo bien?, preguntó Leandro con tono casual, aunque en sus ojos brillaba algo más, un destello de cálculo. David asintió levemente y volvió a sentarse. Sus dedos rozaron la pluma de nuevo, pero ya no se sentía como el símbolo del triunfo que había sido minutos antes. Ahora le parecía peligrosa. Las palabras de Anna resonaban en su mente sin descanso. No firmes. Es una trampa. Miró el contrato frente a él. Cada línea, cada cláusula que había leído y aprobado, ahora le parecían extrañas, engañosas. ¿Podía ser posible que Leandro, su mejor amigo desde la universidad, el hombre que había estado a su lado en cada tormenta, lo traicionara? La idea le apretó el estómago. ¿David? La voz de Javier fue suave, ensayada. Procedemos. Por un segundo, David casi lo hizo. Su mano tembló sobre la pluma. Podía acabar con toda esa duda con una sola firma, un solo acto final. Pero algo dentro de él, esa intuición silenciosa que siempre lo había guiado, gritó que se detuviera. Se recostó lentamente, observando los rostros a su alrededor. La sonrisa confiada de Leandro. La impaciencia cuidadosamente oculta de Javier. Las miradas expectantes de los demás ejecutivos. Y de pronto, David vio lo que antes no había notado, el intercambio sutil de miradas entre Leandro y Javier, el golpeteo nervioso de los dedos de Leandro contra la mesa cada vez que él dudaba. Leandro, dijo David en voz baja, ¿cuánto hace que conoces a Javier? La pregunta tomó a todos por sorpresa. Javier ladeó la cabeza, divertido. Leandro parpadeó y luego soltó una risa forzada. ¿Qué clase de pregunta es esa, David? Nos conocimos durante las negociaciones de la fusión, ¿recuerdas? David no respondió. Mantuvo la mirada fija en Leandro, buscando algo, una grieta, un titubeo, cualquier signo de culpa. La sonrisa de Leandro vaciló por una fracción de segundo. Fue pequeño, casi invisible, pero David lo vio. Javier rompió el silencio. Caballeros, por favor, no hagamos esto más complicado. Los términos son justos, ambas partes ganan, y... ¿Justos?, lo interrumpió David, su voz ahora más cortante. Me piden que firme para ceder el 51% de mi empresa a cambio de ¿qué? De una alianza construida sobre promesas y vacíos legales. Un murmullo recorrió la mesa. Claire, una joven ejecutiva, miró nerviosa a los dos. Señor Miller, tal vez deberíamos revisar. Basta, interrumpió Leandro de repente, golpeando la mesa con la mano. El sonido resonó como un disparo. David, estás exagerando. Hemos trabajado demasiado para echarlo todo a perder ahora. No dejes que tu paranoia destruya esto. Paranoia. La palabra lo hirió. Durante años, lo habían admirado por su precisión, por su instinto, por su capacidad de detectar el peligro antes que nadie. Pero ahora, con una sola palabra, Leandro lo hacía parecer un loco. La voz de David se suavizó, pero sus ojos se endurecieron. Tal vez tengas razón. O tal vez, por fin, estoy pensando con claridad. Leandro suspiró con frustración visible. Mira, si tienes dudas, tomemos un descanso. Estás cansado, has estado bajo presión.
David se levantó bruscamente, interrumpiéndolo. No, Leandro. No estoy cansado. Estoy alerta. Y creo que me tomaré otro día antes de firmar nada. El silencio que siguió fue sofocante. Javier se levantó despacio, su sonrisa desaparecida. Señor Miller, en Sterling valoramos la confianza. Si no puede ofrecer eso, entonces quizá no sean los socios adecuados, respondió David con calma, aunque el corazón le latía con fuerza. Javier lo miró con frialdad. Está cometiendo un error. David sostuvo su mirada. Tal vez. Pero será mi error. Recogió los documentos, cerró la carpeta y salió sin decir más. La puerta se cerró detrás de él con una quietud definitiva, dejando la sala llena de tensión. En el pasillo, David exhaló lentamente. Su corazón aún palpitaba, pero no por miedo, sino por comprensión. Ya no sabía en quién confiar, pero algo estaba claro: la advertencia de Anna no fue casual. Venía de la verdad. Se detuvo junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Desde allí arriba, todo parecía perfecto, ordenado, controlado. Pero bajo esa perfección, las calles ocultaban secretos, mentiras y luchas invisibles para los hombres de los rascacielos. Pensó en Anna, la mujer callada del uniforme descolorido que, de algún modo, sabía más que nadie en esa sala. ¿Cómo lo descubrió? ¿Por qué arriesgar su trabajo para advertirlo? Necesitaba respuestas, y las necesitaría pronto. En ese momento, su teléfono vibró. Un mensaje de Leandro. Leandro, tenemos que hablar. No tomes ninguna decisión hasta hacerlo. David miró la pantalla, sintiendo un escalofrío. Ahí estaba, la urgencia, la manipulación. El mismo tono que Leandro usaba cada vez que algo no salía como quería. Bloqueó el teléfono y se giró hacia el ascensor. 7 en punto, murmuró para sí. Veamos qué tienes, Anna. Afuera, el sol se hundía tras el horizonte, tiñendo la ciudad de dorado y rojo. Era hermoso, casi engañoso. Mientras las puertas del ascensor se cerraban, su reflejo lo observaba, sombrío e incierto. Por primera vez en su carrera, David no perseguía poder ni dinero. Perseguía la verdad. Y tenía la sensación de que esa verdad lo cambiaría todo. La noche había caído sobre Chicago como un velo de terciopelo. La ciudad zumbaba con su ritmo habitual, bocinas, risas lejanas, el murmullo constante de una vida que nunca dormía del todo. Dentro del edificio de Miller Technologies, sin embargo, reinaba el silencio. La mayoría de los empleados se habían marchado horas antes. Solo algunas luces permanecían encendidas en los pisos bajos, el personal de limpieza terminando su turno, el eco de sus pasos resonando en los pasillos pulidos. David estaba de pie junto a la ventana de su oficina, observando el laberinto de luces allá abajo. Su reflejo le devolvía la mirada, cansado, tenso, inseguro. Había cancelado todos sus planes de la noche e ignorado las llamadas de Leandro. Su atención estaba centrada en una sola cosa, la reunión que Anna le había prometido. Cuando el reloj marcó las 7, escuchó un suave golpe en la puerta. Se giró. Anna estaba allí, sosteniendo un pequeño sobre marrón contra su pecho. Su rostro parecía más pálido bajo la luz fluorescente, sus ojos, cansados pero decididos. «Viniste», dijo en voz baja mientras entraba. «Dije que lo haría», respondió David, con un tono medido pero cargado de curiosidad. «Ahora dime de qué se trata esto». Anna asintió y colocó el sobre el escritorio. «Todo lo que pude encontrar. No es mucho, pero basta para que lo pienses 2 veces antes de firmar». David abrió el sobre con cuidado. Dentro había correos impresos, copias de memorandos internos y una memoria USB. Echó un vistazo a la primera hoja, un intercambio de correos entre Leandro y alguien de Sterling Corporation. Leandro Vega, una vez que se firme la fusión, transfiere los activos restantes a la cuenta offshore de Sterling. Miller no se dará cuenta hasta que sea demasiado tarde. Los ojos de David se abrieron con sorpresa. Pasó a la siguiente página, un documento con una cláusula oculta en el contrato, donde se transferían las acciones de control de Miller Technologies directamente a Sterling bajo el disfraz de una reestructuración temporal. Contuvo el aliento. Era verdad. Alzó la mirada hacia Anna. ¿De dónde sacaste esto? Anna dudó antes de responder. Del piso ejecutivo. Limpio las oficinas cuando todos se han ido. Una noche, hace una semana, escuché a Leandro discutiendo con Javier por teléfono. Pensaban que estaban solos. No quería escuchar, pero cuando oí tu nombre, se detuvo, con la voz temblorosa. No pude ignorarlo. David escuchó en silencio.
La ira que crecía dentro de él era fría, silenciosa, afilada. Podrías haberte alejado, dijo al fin. ¿Por qué arriesgar tu trabajo, quizá tu seguridad, para advertirme? Anna bajó la mirada, apretando el borde de su delantal. Porque alguien una vez hizo lo mismo por mí, y yo no lo escuché. David frunció el ceño, intrigado. ¿Qué quieres decir? Ella respiró hondo antes de hablar, su voz más suave. Hace 3 años, mi esposo trabajaba para una empresa que Sterling intentó comprar. Era contador, pero descubrió sus facturas falsas, cómo inflaban los números para apoderarse de compañías más pequeñas. Advirtió a su jefe, pero nadie le creyó. 2 semanas después, la empresa colapsó. Perdió su trabajo y su reputación. No lo soportó. Su voz se quebró. Se quitó la vida un mes después. El pecho de David se tensó. No supo qué decir. La mujer frente a él no era solo una limpiadora, era una viuda cargando el peso del silencio ajeno. Empecé a trabajar aquí después de eso, continuó ella, más firme. Solo para sobrevivir. Juré que nunca volvería a callar si veía algo así. Así que cuando los oí planear esto, cuando entendí lo que estaban a punto de hacerte, tuve que hablar. David se recostó en su silla, la mente girando. Todo lo que había construido, todo en lo que creía, estaba contaminado por la codicia, y desde adentro. Las personas en las que más confiaba eran las que sostenían el cuchillo. Se pasó una mano por el rostro. Si lo que dices es cierto, esto no es solo fraude. Es traición en todos los niveles. Anna asintió lentamente. Sí. Y ya están listos para actuar. Javier le dijo a Leandro que una vez firmados los papeles, Sterling te sacará del cargo. Dirán que es parte de una reestructuración. En una semana dejarás de ser el director general. Un escalofrío recorrió a David. Volvió a mirar los documentos, las pruebas, las mentiras, las firmas que no eran suyas. Todo su mundo, construido sobre engaños. Gracias, Anna, dijo al fin, con voz más baja. No tenías que hacer esto, pero lo hiciste. Y te debo más de lo que podré pagarte. Anna negó con la cabeza. No me debes nada, señor Miller. Solo no dejes que te destruyan como destruyeron a mi esposo. Durante un largo momento, el silencio llenó la habitación. El único sonido era el murmullo lejano de la ciudad, indiferente, impasible. David se levantó y caminó hasta la ventana, su reflejo fundiéndose con el resplandor de los rascacielos. Si lo que me has mostrado es correcto, dijo, ellos ya tienen preparado su siguiente paso. Creen que firmaré mañana. La voz de Anna fue cautelosa. ¿Qué vas a hacer? David se volvió, con un brillo de determinación en los ojos. Dejar que crean que sí. Anna frunció el ceño, confundida. ¿Quieres decir? Voy a darles exactamente lo que quieren, respondió con una calma peligrosa, y luego lo recuperaré todo frente a todos. Anna lo miró, insegura pero con esperanza. Por primera vez, vio no solo a un empresario, sino a un hombre dispuesto a luchar por lo que era suyo, no por ambición, sino por justicia. David la miró en silencio y dijo, con voz firme, mañana, el juego termina. A lo lejos, un trueno retumbó sobre el lago, una tormenta que se acercaba. Parecía que el mundo entero contenía la respiración ante lo que estaba por venir. La mañana siguiente llegó envuelta en la quietud que precede al caos. David Miller despertó antes del amanecer, mucho antes de que la ciudad cobrara vida. Por primera vez en años, no se apresuró a revisar correos ni su agenda. Se quedó sentado junto a la ventana de su habitación, observando la tenue luz que se filtraba entre las nubes. La noche en vela había dejado sombras bajo sus ojos, pero su mente estaba clara, más afilada que en meses. Repasó cada instante de la noche anterior, la voz temblorosa de Anna, los documentos condenatorios, la verdad que había destrozado todo lo que creía sobre Leandro. Entendió que la traición no siempre gritaba, a veces llegaba disfrazada de sonrisa en una sala de juntas, de una palmada en la espalda, de un brindis por el éxito. Cuando el sol comenzó a elevarse, ya había tomado una decisión. No huiría. Lucharía, pero bajo sus propias reglas. Llegó a la oficina antes de las 9. Las paredes de vidrio reflejaban la luz dorada de la mañana, una belleza engañosa que ocultaba la podredumbre en su interior. Saludó con calma a la recepcionista y entró en su oficina, cerrando la puerta tras de sí. Abrió la carpeta que Anna le había dado, correos, cláusulas ocultas, una memoria USB. Al conectar el dispositivo, escuchó grabaciones, conversaciones nocturnas en el salón ejecutivo. La voz de Leandro era inconfundible. Una vez que firme,
Sterling tomará el control total. No te preocupes, Javier, confía demasiado en mí para leer la letra pequeña. Cada palabra era una daga. David llamó a su abogado de confianza, Michael, y le pidió que viniera con una grabadora discreta. Luego envió un mensaje a Leandro: nos vemos a las 11. Estoy listo para firmar. La respuesta llegó enseguida: perfecto. Javier estará allí. Hagamos historia, hermano. Hermano. Aquella palabra le revolvió el estómago. A las 11, con la mirada firme, entró al salón de juntas. Cámaras, copas, sonrisas falsas. Leandro irradiaba entusiasmo. Estás haciendo lo correcto, David, dijo. Esto cambiará todo. Eso espero, respondió él con serenidad. Tomó asiento, los documentos frente a él, el mismo bolígrafo plateado al lado. Las cámaras apuntaron mientras el ambiente se llenaba de expectación. Michael, entre los observadores, le dio una señal leve: todo estaba listo. Javier deslizó el contrato hacia él. Solo falta su firma, señor Miller. El silencio cayó. David tomó el bolígrafo. Comenzó a firmar. Una letra. Otra. Las sonrisas se ensancharon. Pero se detuvo a mitad del trazo. Levantó la mirada. En realidad, hay algo que deberíamos aclarar primero. Leandro Papadeo, desconcertado. ¿Qué dices? Hay detalles en este contrato que no cuadran. No quiero firmar algo que, por ejemplo, transfiera el control de mi empresa a Sterling sin mi consentimiento. Las palabras golpearon la mesa como un trueno. Leandro empalideció. David, este no es el momento, es exactamente el momento, interrumpió él con calma gélida. La transparencia es parte del liderazgo, ¿no? Sacó la grabadora y presionó un botón. La voz de Leandro llenó la sala. Una vez que firme, Sterling tomará el control total. Los murmullos estallaron, las cámaras destellaron. La trampa se había invertido. Perfecta. Silenciosa. Fatal. Por unos segundos, nadie se movió. La grabación resonó por los altavoces de la sala, la voz de Leandro repitiéndose, fría, calculadora, innegable. Cada palabra era una confesión, cada frase una cuchilla que desgarraba su imagen cuidadosamente construida. Cuando la última línea se desvaneció en el silencio, todas las miradas se volvieron hacia él. El hombre que alguna vez fue el aliado más confiable de David ahora lucía pálido, su sonrisa arrogante reemplazada por la mirada vacía de quien acaba de ver su imperio derrumbarse. Leandro tartamudeó, con la voz temblorosa por primera vez en años. Esto es falso. David, vamos, tú me conoces. Alguien está tratando de incriminarnos. David no parpadeó. Sé exactamente quién eres, Leandro. Y por fin veo lo que has estado haciendo a mis espaldas. Las cámaras seguían grabando. Los periodistas susurraban entre ellos, escribiendo frenéticamente. Javier dio un paso adelante. La voz quebrada. Señor Miller, esa grabación podría haber sido editada. No puede acusar a un socio corporativo de fraude sin pruebas. Pruebas hay de sobra, interrumpió David, colocando sobre la mesa la carpeta que Ana le había entregado. El golpe del cartapacio resonó como un disparo. Correos internos. Cláusulas ocultas. Transacciones hacia cuentas offshore. Desea que continúe. El rostro de Leandro se deformó. No entiendes. No, lo cortó David con voz afilada. Entiendo perfectamente. Nunca fuiste mi socio. Fuiste un parásito alimentándote de todo lo que construí. Las palabras lo golpearon más fuerte que un puñetazo. Leandro intentó recomponerse, su encanto asomando como una llama moribunda. Mira, David, tal vez las cosas se complicaron. Pero esta fusión iba a hacernos ricos a ambos. Podríamos haber dominado el mercado juntos. David respondió con una calma helada: no se traiciona a un amigo por dinero, Leandro. Eso es vender el alma. Un murmullo recorrió la sala. Las cámaras se enfocaron en sus rostros, la determinación de David frente a la máscara rota de Leandro. Entonces, la puerta se abrió. Todos voltearon. Allí estaba Ana, con su uniforme sencillo y un leve temblor en las manos. El guardia a su lado vaciló. Señor, dijo que usted la llamó. David asintió. Sí. Déjala pesa. Ana avanzó, bajando la mirada ante los destellos de las cámaras. Desentonaba entre los trajes caros y relojes brillantes, pero era la única que traía verdad. El rostro de Leandro se endureció. ¿Qué hace ella aquí? Tal vez la recuerdes, dijo David con calma.
Es la mujer que escuchó tus reuniones nocturnas. Aquella a la que trataste como si fuera invisible. Leandro palideció aún más. Esto es absurdo. ¿Vas a creerle a una conserje antes que a mí? Anna levantó la cabeza, su voz temblorosa pero firme. Sí, le cree. Porque escuché todo lo que dijiste. Cada palabra. El silencio cayó como una losa. La mujer frágil se convirtió, de pronto, en la más fuerte del lugar. Javier intentó intervenir con tono autoritario. Señorita, le sugiero que mida sus palabras. Hacer acusaciones de este tipo puede traer consecuencias legales. Anna lo miró directamente, con los ojos encendidos. Hagan lo que quieran. Ya no tengo miedo. Su voz llevaba años de dolor, de pérdida, de injusticia. Y esa fuerza bastó para callarlos a todos. David sacó los correos impresos. Verá, señor Torres, dijo. Anna no solo los escuchó. Reunió pruebas. Aseguró que cada mentira quedara registrada. Colocó los documentos uno por uno. Un correo sobre desvío de activos. Otro sobre ajustar el control accionario de Miller. Y finalmente, la confirmación de un pago desde la cuenta secreta de Sterling a Leandro Vega. La sala estalló en murmullos y exclamaciones. Los periodistas disparaban sus cámaras como ráfagas. Leandro gritó, «No puedes probar que eso es real». «Ya lo hice», respondió David con frialdad. «Nuestro equipo legal los autenticó esta mañana». Javier se quedó sin color. Esto no puede estar pasando». David se inclinó hacia adelante, la voz serena pero letal. «Sí está pasando. Intentaron destruirme usando lo único que nunca cuestionaría, mi confianza». Se levantó despacio, abrochándose la chaqueta. Pero olvidran algo. La verdad no se entierra para siempre. Leandro se desplomó en su silla, con la mirada perdida. Te arrepentirás de esto, David. No sabes con quién te enfrentas. David Doun Pozo al frente. No, Leandro. Tú no sabes con quién te metiste. Construye esta empresa desde cero, sin Sterling, sin sus mentiras, y sin ti. Leandro no respondió. Había sido derrotado. David se volvió hacia las cámaras. Con efecto inmediato, Miller Technologies se retira del acuerdo con Sterling. Iniciaremos una investigación interna y colaboraremos con las autoridades federales. El lugar se convirtió en un torbellino de flashes y gritos. En medio de todo, Anna permaneció en silencio, con lágrimas brillando en sus ojos, no de miedo, sino de alivio. Por primera vez en años, alguien la había escuchado. David la miró y asintió levemente. Un agradecimiento silencioso. Bajo las luces duras de la sala, el poder cambió de manos. Los poderosos cayeron. Los ignorados hablaron. Y la justicia, al fin, comenzó a levantarse en la sala de juntas, antes llena de ruido y destellos, ahora permanecía en silencio. El caos se había desvanecido como una marea que retrocede después de la tormenta, dejando solo los restos atrás. Papeles esparcidos cubrían la mesa brillante, páginas de verdad, pruebas de codicia. El champán que alguna vez simbolizó la victoria seguía sin abrir, su superficie fría y húmeda, olvidada. David se encontraba junto a la ventana, su reflejo fantasmal en el cristal. Abajo, la prensa se agolpaba, micrófonos, cámaras, voces que rebotaban contra las paredes de mármol del edificio. Su empresa se había convertido en noticia de primera plana en menos de una hora. Debería haberse sentido reivindicado. Había ganado. Pero por dentro, la victoria sabía extrañamente vacía. Detrás de él, los guardias escoltaban a Leandro y a Javier fuera de la sala. Javier caminaba rígido, con la cabeza baja y la mandíbula apretada por la rabia contenida. Leandro, en cambio, había perdido toda dignidad. Su porte perfecto se había derrumbado, su traje caro estaba arrugado, su expresión distante, como si su mente no pudiera comprender la destrucción que él mismo había provocado. Cuando las puertas se cerraron tras ellos, el silencio volvió a imponerse. Anna permanecía en un rincón, con las manos entrelazadas, sin saber si debía quedarse o irse. Su corazón latía con fuerza, no por miedo esta vez, sino por incredulidad. Había hecho algo que nunca imaginó, enfrentarse a hombres poderosos y decir la verdad. Pero ahora, al desvanecerse la adrenalina, sentía las piernas temblar. David se giró lentamente hacia ella. Su rostro, normalmente impasible, mostraba un cansancio sereno. Anna dijo en voz baja, sin su habitual tono de mando. No sé ni cómo agradecerte. Ella negó con la cabeza. No tiene que hacerlo, señor. Solo, no podía permitir que lo hicieran.
No otra vez. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. No otra vez. David entendió el peso detrás de ellas, el dolor que había llevado en silencio tanto tiempo. Dijiste anoche que destruyeron a tu esposo, dijo con suavidad. Fue. Sterling. Anna dudó antes de responder, bajando la mirada. Trabajaba para una de sus empresas asociadas, murmuró. Descubrió unas transferencias ilegales. Intentó denunciarlas. Pero le arruinaron la vida, dijeron que estaba inestable, que era deshonesto. Nunca volvió a encontrar trabajo. Él no lo soportó. A David se le tensó la garganta. Aquello no era solo un asunto de negocios. Nunca lo había sido. Ira Hameno. Era sobre vidas destruidas por la avaricia disfrazada de progreso. Dio un paso más cerca. Lo siento, dijo con sinceridad. Nadie debería pasar por eso. Anna esbozó una sonrisa triste. Usted hizo lo que él no pudo. Peleó. David miró por la ventana otra vez, la mandíbula firme. No lo hice lo suficientemente pronto. Hubo una larga pausa. Afuera, el mundo seguía girando, los reporteros gritaban, las cámaras parpadeaban, los autos sonaban. Pero dentro, el tiempo parecía detenido. Michael, su abogado, entró sin ruido y cerró la puerta. Todo está hecho, dijo. La prensa tiene la declaración. Las acciones de Sterling ya están cayendo. Los federales se pondrán en contacto pronto. David asintió lentamente. ¿Y Leandro? Intentando declararse inocente, respondió Michael. Pero con las grabaciones y los correos, no tiene salida. David no contestó enseguida. Su mente estaba atrapada en los recuerdos, los años de trabajo conjunto, las risas, las noches de desvelo. La traición no borra esos momentos. Los corromp. Michael lo observó con empatía. Hiciste lo correcto, David. David exhalo. Lo correcto siempre cuesta más de lo que debería. Tal vez, dijo Michael, posando una mano sobre su hombro. Pero es lo único que perdura. Luego saludó a Anna con una leve sonrisa y se retiró. Anna también se movió hacia la puerta, dudando. Debería irme. Ya he causado suficientes problemas. David se volvió hacia ella. No causaste problemas. Los detuviste. Ella sonrió levemente. Solo espero que sirva de algo. Sí sirve, respondió él con firmeza. Más de lo que imaginas. Cuando ella se fue, David quedó solo frente a la ventana. El cielo estaba gris ahora, las nubes cargadas de lluvia. La ciudad, allá abajo, parecía lejana, como un mundo al que ya no pertenecía. Se sentó frente a la mesa donde todo se había derrumbado. El contrato seguía allí, medio firmado. Lo tomó y observó su firma incompleta, una metáfora perfecta de su vida. Mitad confianza, mitad verdad. Un golpe en la puerta. Su asistente asomó la cabeza con nerviosismo. Señor, la prensa quiere una declaración suya. David suspiró. Diles que hablaré mañana. No hoy. Cuando ella se marchó, él se recostó y cerró los ojos. El silencio era abrumador, no pacífico, sino pesado. Bajo el alivio de la victoria, se escondían el cansancio, el duelo y un vacío extraño. Pensó en Leandro, no en el hombre que había traicionado, sino en el amigo que alguna vez tuvo. El que le tendió la mano cuando nadie más lo hizo. El que juró lealtad, solo para convertirla en un arma. Luego pensó en Anna, la mujer invisible para todos, que resultó ser la única con el valor de enfrentarse a la mentira. En un mundo construido sobre el poder y la apariencia, siempre son los invisibles quienes cargan con la verdad. Mientras la lluvia comenzaba a golpear el cristal, David susurró para sí mismo, esto no termina aquí. Porque, en el fondo, lo sabía. El mundo vendría por él, la prensa, los accionistas, los enemigos que verían debilidad en la transparencia. Pero también sabía algo más. Por primera vez en años, no tenía miedo. 3 días después del enfrentamiento en la sala de juntas, el horizonte de la ciudad parecía brillar con inquietud. Lo que antes había sido solo otra fusión corporativa se había convertido en el mayor escándalo del año. Los noticieros repetían su nombre cada hora, los periodistas analizaban cada movimiento, cada palabra, cada respiro. La revelación Miller, decían los titulares, una historia de codicia, traición y el valor de una denunciante. El rostro de David Miller estaba en todas partes. Algunos lo elogiaban por enfrentarse a la corrupción. Otros lo acusaban de destruir la reputación de su propia empresa. Pero a David no le importaba el ruido. Había pasado años escondido tras la fachada de un ejecutivo impecable,
Ahora, despojado de toda ilusión, sentía algo parecido a la paz, frágil, pero real. Las consecuencias habían sido rápidas. Las acciones de Sterling Corporation se desplomaron de la noche a la mañana. Se iniciaron investigaciones en 3 países. Javier Torres fue arrestado por fraude corporativo y lavado de dinero. Y Leandro Vega, el hombre que alguna vez compartió los sueños de David, había desaparecido durante 48 horas antes de que la policía finalmente lo encontrara. Era una mañana gris cuando David vio las imágenes en las noticias, Leandro siendo escoltado fuera de su ático con las manos esposadas. Su rostro lucía fantasmal bajo los destellos de las cámaras, su cabello despeinado, sus ojos vacíos. Los reporteros gritaban preguntas, pero él no respondía. El poderoso ejecutivo, antaño símbolo de autoridad, caminaba ahora en silencio, como un rey caído despojado de su corona. David observó la transmisión desde su oficina, con un dolor silencioso en el pecho había llegado la justicia, pero no se sentía como una victoria. Se sentía triste. Una tristeza que permanece cuando algo se rompe y ya no puede repararse. Apagó el televisor y se recostó en su silla. Las paredes a su alrededor parecían más grandes, más vacías. La misma oficina que antes vibraba de energía ahora era un recordatorio de todo lo que había perdido. La puerta se abrió suavemente. Su asistente entró. «Señor, hay alguien que desea verlo». David frunció el ceño. ¿Quién? La asistente sonrió levemente. Anna. Él asintió. «Hazla pasar». Momentos después, Anna entró, vestida con sencillez, como siempre, pero con una confianza serena. Ya no parecía una mujer que intentara pasar desapercibida. Había fuerza en la forma en que sostenía los hombros, en cómo su mirada se encontraba con la suya. «No pensé que vendrías», dijo David, señalándole una silla. «Casi no lo hago», respondió con una sonrisa suave. «He tenido reporteros siguiéndome por 2 días. Es extraño, ser vista después de años de invisibilidad». David sonrió débilmente. «Así es el mundo. Te ignoran hasta que tienes algo que quieren». Ella lo miró con atención. «¿Y tú? ¿Cómo estás soportando todo esto?» Él dudó antes de suspirar. Sobrevivo. «Pero hay noches en que me despierto pensando si pude haberlo detenido antes de que llegara tan lejos, antes de que la gente saliera herida». Anna negó con suavidad. «No te castigues así. Hiciste lo que casi nadie haría. Enfrentaste la verdad». La mirada de David se suavizó. «Suena como si tú también hubieras cambiado». «Me siento más fuerte», dijo en voz baja. «Durante años me culpé por la muerte de mi esposo, por no luchar más. Pero cuando te vi enfrentarte a ellos, entendí que el silencio solo alimenta a los monstruos». Sus palabras flotaron entre ambos, tiernas y llenas de verdad. David bajó la vista al escritorio donde alguna vez estuvo el contrato. «Es curioso», murmuró. «Toda mi vida pensé que el éxito se trataba de números, acuerdos y nombres en puertas de cristal. Pero ahora sé que se trata de las personas que proteges cuando nadie mira». Anna sonrió apenas. «Tal vez por eso tu historia importa». Él levantó la mirada. Nuestra historia. Hubo un silencio breve, no incómodo, sino cálido y real. Afuera, la lluvia golpeaba suavemente el cristal, el mismo ritmo que seguía después de la tormenta. Anna sacó un pequeño sobre de su bolso. «Quería darte esto». David lo tomó con cuidado. Dentro había una fotografía, una imagen antigua de su esposo, sonriendo con orgullo frente a un edificio con el letrero Riverside Analytics. La misma firma que Sterling había destruido años atrás. En el reverso, había una sola frase escrita con letra clara: «Él no murió en vano». David observó la foto, con la garganta apretada. «Me aseguraré de que su historia sea contada», dijo con voz baja. Anna asintió. «Eso es todo lo que quería». Permanecieron en silencio un largo rato, 2 personas de mundos distintos, unidas por una verdad que casi las destruyó, pero que, de algún modo, las liberó. Finalmente, Anna se levantó. «Debo irme», dijo suavemente. «Tengo mucho que reconstruir». David también se puso de pie. «Si alguna vez necesitas ayuda», ella lo interrumpió con una leve sonrisa. «Creo que necesito aprender a sostenerme sola ahora». Él sonrió, orgulloso. «Entonces te deseo fuerza». Cuando ella se dirigía a la puerta, se detuvo un instante y miró atrás. «Y yo te deseo paz, señor Miller. Te la has ganado». Cuando la puerta se cerró, la habitación volvió a quedar en silencio, pero no vacía. David miró una vez más la fotografía en su mano.
Luego la colocó sobre el escritorio, junto a una hoja en blanco, una nueva propuesta en la que había estado trabajando, no por dinero, sino por algo más grande. Una fundación. Para los denunciantes. Para la verdad. Para personas como el esposo de Anna, que cayeron sin ser escuchadas. Tomó su pluma y empezó a escribir, no como un director ejecutivo, ni como un hombre tratando de reconstruir su imagen, sino como alguien finalmente libre de ilusiones. Y mientras la lluvia seguía cayendo sobre la ciudad, David Miller dio su primer paso hacia la redención. Pasaron los meses. El caos se desvaneció lentamente, reemplazado por un ritmo tranquilo y constante de recuperación. Los titulares que alguna vez gritaron traición corporativa expuesta ahora acumulaban polvo en los archivos, sustituidos por nuevos escándalos y distracciones más frescas. El mundo había seguido adelante, como siempre lo hacía. Pero para David Miller, el tiempo había adquirido un significado distinto. El imperio que había construido se había fracturado, pero de sus piezas rotas comenzaba a surgir algo nuevo. Las torres de vidrio de Miller Technologies aún se alzaban, pero su corazón, su propósito, había cambiado. La sala de juntas donde se desenmascaró la mentira se transformó en algo más simple, un centro de aprendizaje. Un lugar donde los jóvenes innovadores podían estudiar, crear y cuestionar. En la pared sobre la puerta, en letras plateadas, se leía una sola frase: la verdad es la base sobre la que todo se sostiene. Se había convertido en su nuevo mantra. David ya no perseguía cifras ni fusiones. Sus mañanas no comenzaban con reuniones, sino con momentos de reflexión silenciosa. A veces caminaba por los pasillos de la empresa sin ser reconocido, saludando a los empleados por su nombre, algo que antes nunca hacía. Otras veces visitaba la pequeña oficina de la fundación en el centro, la que había creado en memoria del esposo de Anna, de Riverside Initiative. Allí llegaban personas de todos los rincones del país, denunciantes, pequeños empresarios, trabajadores silenciados por el miedo. Venían con voces temblorosas, cargando verdades que podían destruirlos. Y por primera vez, alguien los escuchaba. Anna trabajaba allí ahora. Había dejado su empleo de limpieza meses atrás para asumir un nuevo papel, directora de Asuntos de Integridad. El título sonaba importante, pero su manera de trabajar era sencilla. Recibía a cada persona personalmente, ofrecía té, escuchaba con paciencia. En su pequeña y tranquila oficina, los quebrados encontraban nuevamente el valor. David la visitaba con frecuencia. Sus conversaciones se habían vuelto menos formales, más humanas. A veces hablaban de los casos que manejaba la fundación. A veces no decía nada, simplemente compartían el silencio de dos almas que habían pasado por el fuego y habían salido transformadas. Una tarde lluviosa, David llegó sin previo aviso. La oficina estaba casi vacía, salvo por Anna, que ordenaba unos archivos. «Llegas temprano», dijo con una sonrisa suave. «Viejas costumbres», respondió él, dejando su paraguas a un lado. Miró alrededor de la modesta oficina, recortes de periódicos enmarcados, cartas de agradecimiento escritas a mano, fotografías de personas que habían encontrado justicia gracias a sus esfuerzos. «Has convertido este lugar en algo hermoso». Anna sonrió levemente. «Lo hicimos los dos». David asintió, con una expresión serena. «No», dijo tras una pausa. Tu le diste significado. «Yo solo puse los ladrillos». Ella rió suavemente. «Siempre subestimaste el poder de una sola voz». Él la observó desde el marco de la puerta. Quizás necesitaba perderlo todo para poder escucharla. Por un momento, ninguno habló. Afuera, la lluvia susurraba contra el cristal, una melodía ya familiar. Finalmente, Anna preguntó: «¿Alguna vez extrañas todo eso? El poder, la atención». David pensó un instante. «A veces. Pero luego recuerdo lo que venía con ello, las mentiras, la soledad. Pasé la mitad de mi vida fingiendo que tenía el control. Y resulta que el único control real que tenemos es sobre nuestras decisiones». Anna asintió lentamente. «Y tú elegiste la verdad». Él sonrió. «Los dos lo hicimos». Hubo una calidez en el silencio que siguió, el tipo que solo existe entre personas que han sufrido y aprendido sin volverse amargas. David se volvió hacia la ventana. La lluvia había amainado, y entre el cielo despejado, un tenue rayo de sol se filtró. Illuminó el pequeño letrero de la Fundación Afuera, the Riverside Initiative for Truth and Ethics. La luz se reflejó suavemente en el vidrio, llenando la habitación de un resplandor dorado. Él la observó en silencio. «Curioso», murmuró. «Cuando fundé Miller Technologies, pensaba que el legado era sinónimo de éxito.
Ahora entiendo que significa algo completamente distinto. Anna lo miró con curiosidad. ¿Y qué significa? Él la miró, con los ojos tranquilos y seguros. El legado es la luz que dejas para que otros encuentren su camino. Sus ojos brillaron, no de tristeza, sino de esperanza. Entonces ya construiste el tipo correcto. David sonrió. No. Lo construimos. Por un instante, la habitación se sintió sagrada, llena no de grandeza ni de aplausos, sino de algo infinitamente más poderoso, paz. Esa tarde, al salir a la calle, la lluvia había cesado por completo. La ciudad relucía bajo la luz moribunda del día, sus calles mojadas reflejando el brillo de las farolas como ríos de oro fundido. Respiró profundamente, el aire olía a nuevo, a limpio, a vida. Pasó junto a una pequeña librería y, a través del vidrio, vio un rostro familiar, un joven sosteniendo un artículo de periódico con el titular Programa de denunciantes salva decenas de empleos. El joven sonreía orgulloso mientras hablaba con una mujer a su lado. David no los conocía, pero no hacía falta. Su alegría era prueba suficiente de que el ciclo había cambiado. Siguió caminando, con paso firme y el corazón más ligero que en años. Sobre las nubes, los últimos rayos de sol se liberaron, derramando calidez sobre el horizonte. Y por primera vez desde aquel día en la sala de juntas, David Miller se sintió completo otra vez. Había perdido todo lo que lo definía, y al hacerlo, había encontrado algo mucho más grande. No Potter. No éxito, sino paz. Y mientras las luces de la ciudad se encendían una a una, David se perdió entre la multitud, no como un director caído ni como un hombre marcado por la traición, sino como un ser humano que finalmente recordaba lo que realmente importaba. El mundo siguió su curso, como siempre lo hacía. Pero en medio de su movimiento constante, la verdad, su verdad, permaneció viva, brillando silenciosa como una luz que nunca se apaga.